Hola, estimados estudiantes. Seguimos con la segunda parte de la primera unidad. Aquí vamos a referenciar las generalidades del cuerpo humano. Entre ellos vamos a tocar tres puntos que nos interesan para hablar de ese contexto. El primero es que el cuerpo humano tiene 206 huesos, lo conforman en promedio y además tiene un promedio de 600 músculos. Por otro lado, presenta diversas clases de articulaciones de gran interés. El sistema óseo, conformado por las estructuras, hay unas estructuras esponjosas, rojas, esponjosas, amarillas, que refieren a la osteología, ciencia que estudia los huesos, pero que para nuestro entendimiento nos interesa saber que el esqueleto está conformado a su vez por dos partes o dos esqueletos. El esqueleto axial, que sería un primer esqueleto, y esqueleto apendicular. El esqueleto axial incluiría toda la línea vertical del esqueleto, la parte central, y esto comprende el cráneo, comprende la cintura, la columna vertebral y lo que tiene que ver con las costillas y el esternón. Y el esqueleto apendicular confiere a todos los miembros superiores e inferiores, incluyendo las escápulas o la cintura escapular, tanto cintura pélvica, en el caso del miembro inferior, como cintura escapular en el miembro superior. Esto nos referencia para poder tener una mayor comprensión del esqueleto en tal sentido. El sistema muscular, como ya notamos, tiene alrededor de 600 músculos, tiene unas funciones, unas propiedades que revisamos más adelante y que podemos comprender que gran parte del sistema osteomuscular está compuesto por músculo. Entraríamos entonces en las estructuras corporales implicadas en el movimiento humano. Las principales estructuras involucradas del movimiento humano las denotaríamos en estos puntos. El primero, los huesos. El segundo, los ligamentos. El tercero, los músculos. El cuarto, los tendones. Y el quinto, las fascias. Cabe notar que cada uno de estos elementos presentan gran relevancia como un todo. No están separados, sino que forman un todo funcional que si alguno de ellos falla, pues otro va también a fallar. De manera que es importante entenderlo de manera global. Entrando en detalle y repasando algo sobre el pasado curso de fundamentos biológicos, pues nos adentraría, nos daría una mayor conceptualización y profundidad, repasar algunos aspectos tisulares, ¿sí? Y la estructura del cuerpo humano está compuesta por cuatro tipos básicos de tejidos: tejido epitelial, el tejido conectivo conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. De los componentes que hemos tomado como de gran importancia están las fascias, aspecto que en ocasiones se merita, se con desdén, pero que es un tejido viviente y que genera unas estructuras de vital importancia en la anatomía funcional. Primero, que mantiene la membrana delgada de tejido conectivo, que es laxo o denso. Segundo, que recubre la estructura del cuerpo. Tercero, que genera una función de protección, que empaqueta, digamos, que los músculos le da esa postura. Y que obviamente junta en una unidad estructural como un todo, que ya lo hemos referenciado anteriormente. Había que también irnos a los enfoques basados en evidencias, que es de importancia para nosotros como futuros licenciados en ciencias del deporte. Y aquí hay una parte donde se establece que los tendones están constituidos por un 70% u 80% de colágeno, una sustancia importante del cuerpo humano, lo que los hace especialmente resistentes al estiramiento. Estudio realizado por Kastelik, entre otros. Al final de este material, deberíamos entonces definir el concepto de anatomía funcional, definir las regiones del cuerpo humano, definir los planos del cuerpo humano y sus ejes correspondientes al movimiento, definir las principales estructuras que involucran en el cuerpo humano y enumerar y definir los tipos de tejidos del cuerpo humano. Son las, digamos, preguntas que nosotros podemos hacer al final de este material o que debemos comprender al final de este material.
Otra sería enumerar y enunciar algunos de los aspectos de importancia de las fascias, que ya lo acabamos de mencionar. Elementos de importancia de la anatomía funcional. Están los dos, o tres, perdón, grandes áreas, la osteología, la artrología y la miología. La osteología referencia a los huesos, la artrología referencia a las articulaciones y la miología referencia a los músculos. Osteología como parte de la anatomía funcional. Y al final de este material de estudio deberemos tener estas competencias. Una, identificar las funciones de los huesos del cuerpo humano. Otra sería describir los aspectos de importancia de los huesos. Otra sería describir la relevancia de los huesos largos. Otra sería identificar los huesos del esqueleto humano. Otra sería describir los diferentes tipos y formas de los huesos y relación con la función como tal. Osteología, funciones del hueso. El hueso podríamos entenderlo como una estructura rígida, pero tiene varias funciones. Entre ellas es sostén, que ayuda para el movimiento, es un anclaje que genera palancas, y protección, como lo podemos ver en la bóveda craneal y lo que podemos ver en las costillas, que lo que hacen es proteger los órganos internos, que obviamente genera movimiento mediante los músculos. Genera también la hematopoiesis, producen glóbulos rojos, y también tiene almacenamiento de minerales y grasas. Los huesos y algunos aspectos de los huesos es que es un tejido óseo, es un tejido conectivo compuesto por fibras de colágeno y minerales, que es una estructura fundamental del movimiento, que tiene una arquitectura compleja del cuerpo humano. Cuando hablamos de morfología, hay algunas eminencias, prominencias que le dan una estructura, una arquitectura particular. Y que es una arquitectura compleja del cuerpo humano, que es un sistema de palancas, es un sitio de formación de células sanguíneas y almacenamiento de sales inorgánicas, como ya lo tocamos en la diapositiva anterior. La relevancia de los huesos largos, digamos que hay dos partes, pero podemos nombrarlas en tres partes. Una parte que es la epífisis y otra parte que es la diáfisis, pero a su vez la epífisis tiene dos divisiones, una proximal y una distal, ¿sí? Esto es un ejemplo, como una diapositiva del hueso húmero, y aquí establecemos que esta estructura es esponjosa o trabecular con fibras dispuestas en trabéculas. También notamos que la epífisis contacta los huesos vecinos, superficies articulares, recubiertos por cartílago articular con funciones de proteger el hueso subyacente, que no genere fricción y que sea más fácil el movimiento, que mantenga la integridad articular. Entonces, esas son las funciones de los huesos. También había que denotar o mencionar que hay unas líneas rojas. Esas líneas rojas son los nodos de crecimiento o líneas epifisiarias. Son las líneas que permiten que haya el crecimiento. Desde allí se genera el crecimiento en el ser humano. El esqueleto humano, y para nuestras prácticas y conceptos en anatomía funcional, deberemos conocer algunos de los huesos más importantes, obviamente no el total de los huesos, pero sí los más importantes, los más grandes, y para eso nos vamos a nombrar en este momento. Hablamos del cráneo, hablamos de los huesos de las costillas, las vértebras, el sacro del coxis, hablamos del fémur, el hueso más largo del cuerpo humano, la patela, que no se ve allí, pero que es un hueso sesamoideo, de la tibia y la fíbula, la tibia que queda más medial y la fíbula que queda más lateral. Hablamos de los huesos del tarso, hablamos de los huesos de metatarso y los huesos de falange. En el miembro inferior, que ya hemos nombrado anteriormente. En el miembro superior encontramos las escápula, la clavícula, que da parte del hombro, el húmero, el cúbito y el radio, los huesos del carpo, los huesos de metacarpo y los falanges. Son los huesos de mayor importancia para nosotros, sin entrar en detalle en algunos huesos que se encuentran en el oído y en la cabeza o en el cráneo. Entonces, ahí incluso se nombran el número de huesos que tiene el cuerpo humano. Huesos tienen algunas formas, ahí están los huesos largos, como el húmero, como en la diapositiva. Están los huesos cortos, como el talón del calcáneo. Están los huesos planos, como la escápula. Y están los huesos irregulares,
como se establece aquí en el caso de las vértebras, y también a veces se puede nombrar el hueso sesamoideo como la rótula, ¿no? Pero en síntesis nos interesaría conocer estos cuatro tipos de huesos. Siguiendo con el enfoque basado en evidencia, se ha demostrado que la tasa de refuerzo óseo en un área de concentración de estrés compresivo es muy superior a la tasa de reabsorción ósea en una zona de tensión. Esto nos indica que los huesos se estimulan con el ejercicio, que los huesos cuando hacemos saltos o hacemos alguna actividad que genera algún tipo de estrés o tensión, pues obviamente lo que hace es reforzar el hueso. Entonces, es importante tener esos conceptos para la práctica de la anatomía y cómo la anatomía se puede incluir dentro del ejercicio, la actividad física, la salud y el deporte. Otro enfoque de evidencia que podemos llamar es que existe evidencia que el entrenamiento de alto impacto con actividades que soportan el peso corporal provoca crecimiento óseo mayor observado que crecimiento normal. Gunther y otros hacen ese estudio y entonces aquí nos están estableciendo que la persona que no hace ejercicio, la persona que no hace alguna actividad de impacto, pues la masa ósea va a disminuir por falta de estímulo. Entonces, eso nos refuerza el concepto de que la práctica del deporte, la actividad física, la salud, pues puede mejorar la integridad del cuerpo humano y puede mejorar la masa ósea y condiciones de la anatomía como tal. Podría responder las siguientes preguntas. Defina las funciones de los huesos del cuerpo humano. Defina los aspectos de importancia de los huesos. Defina la relevancia de los huesos largos. Identifique los diferentes huesos del esqueleto humano. Enumere e identifique las diferentes formas de los huesos y relaciónelos con la función. Artrología. La ciencia que estudia las articulaciones. Al final de este material de estudio, podremos describir cómo se nombran articulaciones en el cuerpo humano. Podemos clasificar los diferentes tipos de articulaciones en el cuerpo humano por estructura y función y dar ejemplos de ellas. Podremos describir las estructuras básicas de las articulaciones sinoviales y resumir la función de cada estructura del cuerpo. Y podremos también identificar los 6 tipos de articulaciones sinoviales y proporcionar ejemplos de cada una de ellas. Nos centramos entonces en la artrología en 2 elementos que nos interesan. El primero, las articulaciones como estructura y el segundo, las articulaciones como función. Dentro de la división de las articulaciones como estructura, encontramos las articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. Dentro de las funciones articulares encontramos las sinartrósicas, antiartrósicas y diartrósicas. Vamos a ver entonces los nombres y las características de cada una de estas. Pues bien, hablamos de estructura articular, hablamos de fibrosas, decimos que son las suturas del cráneo, ¿sí? Hablamos de cartilaginosas, decimos que son articulaciones vertebrales, y hablamos de sinoviales, decimos que son articulaciones, articulación glenohumeral, articulación femorotibial. Pero tiene una gran connotación, que las articulaciones fibrosas son sinartrósicas, o sea, son sin movimiento, son inmóviles. Que las articulaciones cartilaginosas son antiartrósicas, presentan leve movimiento, y que las articulaciones sinoviales son diartrósicas y presentan libre movimiento. Y nombramos cada una de las anteriores. Decimos que una articulación fibrosa sinartrósica son las estructuras del cráneo, la sinemosis tibioperonea, la gonfosis de los dientes, que las articulaciones cartilaginosas son antiartrósicas, que tienen un leve movimiento, como las articulaciones vertebrales, las uniones condrocostales de la caja torácica y la sífisis púbica de la pelvis. Y que las articulaciones estructurales que son sinoviales son diartrósicas y en libre movimiento, como la articulación glenohumeral, la articulación humerocubital, la articulación femorotibial. Entonces, digamos que ahí se asocian la estructura y la función en razón a las articulaciones.
También podemos nombrar las 6, digamos, tipos de articulaciones sinoviales. Entonces están las articulaciones tipo pivot, bisagra, silla montar, deslizante, condilea y esferoidea. Cada una tiene unas características. Entonces, vemos que la articulación esferoidea es triaxial, o sea, tiene 3 ejes de movimiento, como encontramos en la numeral, que la bisagra, que es uniaxial y tiene un plano de movimiento que es flexión-extensión, y que la pivot es uniaxial, también generando flexión-extensión como la articulación radiocubital, y la condilea, que es biaxial, que genera dos grados de movimiento, que es flexión-extensión, abducción-aducción, y podemos hablar de una de apoyo, que es la flexión lateral. Dentro de esa está la articulación humerocubital. Hablamos de la silla de montar, que es la biaxial, con 2 grados de movimiento. Encontramos la primera carpo-metacarpiana, y las deslizantes, que no tienen movimiento, ¿sí? Ejemplos de ellas, está la articulación acromioclavicular, entre otras. También podemos entender el movimiento con unas limitantes, con los topes. Entonces, hablemos de topes duros, topes firmes y topes blandos. El tope duro, hablamos de los huesos, cuando los huesos se unen y no permiten el movimiento, lo limitan, entonces un tope óseo. Cuando ese movimiento se limita o se mantiene su integridad por ligamentos y las cápsulas. Y un tope blando cuando los músculos que están en la parte anterior y parte posterior generan una tensión para disminuir a una agresión articular. Entonces hay 3 tipos de topes: topes duros, óseos; topes firmes, ligamentos y cápsulas; y topes blandos, los músculos. Volvemos otra vez a los enfoques basados en evidencias, y aquí se establece que la eficacia de la rotación externa del glúteo mayor varía en función del grado de flexión de la articulación coxofemoral. Esto nos lleva a que el cuerpo tendrá unas particularidades que generan una palanca con su ventaja mecánica o no ventaja mecánica en razón a los ángulos y en razón a la posición de los 3 elementos, siendo el eje, la fuerza y la resistencia, que veremos de manera mucho más amplia en la encuentro presencial. Entonces podemos responder las siguientes preguntas. ¿Podemos definir y nombrar las articulaciones del cuerpo humano? Podremos definir los diferentes tipos de articulaciones del cuerpo humano por estructura y función y dar ejemplo de ellas. Podemos definir las estructuras básicas de articulaciones sinoviales y resumo la función de cada una de las estructuras del cuerpo. Y podemos identificar los 6 tipos de articulaciones sinoviales y proporcionar ejemplos de cada una de ellas. Miología. Miología referencia a todo lo que se refiere a los músculos. Al final de este material de estudio podremos diferenciar los tipos de tejido muscular del cuerpo, describir las funciones de los músculos esqueléticos, señalar las diferentes direcciones de fibras, identificar características usadas para nombrar los músculos y describir las propiedades del músculo esquelético. Como notamos anteriormente, la miología tiene 2 tipos de músculos. Hablamos de músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. El músculo liso es involuntario, y hablamos que maneja, tiene todas las funciones hemodinámicas, como son las arterias, las venas. El músculo cardíaco es un músculo especializado, y el músculo esquelético son de fibras estriadas, pero son voluntarias, diferente al músculo cardíaco, que es estriado, pero que es involuntario. La biología, en función de los músculos, encontramos estas propiedades, que genera movimiento, que da postura dentro de sus funciones de músculos tónicos y fásicos, que tiene protección, protege también el cuerpo. También genera termogénesis, que puede transferir calor, y que también ayuda a la bomba vascular. Entre ellos aquí vemos un ejemplo de la bomba vascular. Vemos como cuando hay una contracción, hay una presión o una compresión de las arterias que generan el retorno venoso.
Y aquí vemos algunos apartes de un documento, un texto de libro, de una tabla de anatomía muy importante. También la termogénesis, como los músculos pueden disipar el calor referente a la energía que se genera en el movimiento. Dirección de las fibras. Para nuestro entendimiento, habrían 3 direcciones de fibras o 4, digamos que aquí hemos nombrado las más importantes, que son las fusiformes, y el propósito de ellas centra la producción de fuerza en referencia ósea específica, braquial y bisbraquial, pues tienen una inserción y un origen, que son paralelas a las fibras. Circular, que se contraen, cierran, digamos, pasajes o relajarse o abrirlos, como puede ser la ovircular de la boca o esfínteres del ano. El triangular, diversificación de acciones que crean múltiples posibilidades de movimiento, como el pectoral mayor y el trapecio. Las unipenadas, son las que producen mayor fuerza desde una dirección, como el tibial posterior. Están las bipenadas, que producen de fuerza más fuerte desde 2 direcciones, el recto femoral, y la multipenada, que producción de fuerza más débil desde muchas direcciones, como el deltoides, que tiene 3 haces. En algunos documentos, como Capagni, habla de 6 haces musculares. Entonces, digamos que referencia a que el mayor número de porciones, pues disminuye la fuerza, como pasa en los anteriores, que generan mayor producción de fuerza. Las características usadas para dominar los músculos. Así sería como debemos nosotros connotar y explicar los músculos. La dirección de la fibra, si es oblicular, recta o transversa. La localización, si es braquial, si es femoral, si es pectoral, si es abdominal. La acción, si es flexión, extensión, abducción, abducción, si hace una pronación o una supinación, si hay una rotación interna y una rotación interna, entre otras. El tamaño, si es mayor, menor, medio, magno, largo o corto. La forma, si es trapecio, si es romboide, si es deltoide, si es serrato, si es cuadrado, entre otras. Y el número de fibras, si es bíceps, tríceps o cuádriceps, en cuanto a sus haces o sus fascículos. Esta es la bibliografía contenida para el material de estudio que ustedes pueden consultar. Eso ha sido todo por hoy. Estimados estudiantes, muchísimas gracias por su compromiso. Lo invitamos a revisar el material de estudio y a cumplir con todos los procesos de la aula virtual. Muchísimas gracias a todos por su atención.